Bueno, entonces el título de esta presentación que les quiero hacer el día de hoy es Malaria transmitida por transfusión en Colombia, su impacto en la seguridad transfusional y estrategias de control. Quiero presentarme, mi nombre es Adriana Urbina, me desempeño en la coordinación de docencia e investigación del Banco Nacional de Sangre en la Cruz Roja Colombiana en Bogotá y también como profesora asociada de carrera en el área de ciencias biomédicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, también en Bogotá. Quiero aclarar que mi posición no representa la posición oficial ni de la Cruz Roja Colombiana ni de la Universidad del Rosario, y también quiero declarar que he sido consultora y he recibido financiación para investigación por parte de algunos laboratorios y casas comerciales. En esta presentación ustedes me escucharán mencionar estos 5 tópicos. Primero quiero empezar con una introducción en la cual mencionaré cuál es la situación epidemiológica de la malaria en Colombia a la fecha actual. Luego pasaré rápidamente al tema de la malaria transmitida por transfusión en Colombia, su frecuencia y su presentación clínica. Luego pasaré al tema de las pruebas diagnósticas para malaria y luego les presentaré los resultados del estudio de utilidad de una prueba LAM para la tamización de malaria en bancos de sangre en áreas endémicas en Colombia y finalmente pues terminaré con las conclusiones. Entonces, para introducirnos, lo primero que quiero mencionar es que se ha dicho que hasta un 60% de la población en Colombia se encuentra en áreas de riesgo para adquirir malaria o incluso para morir por esta causa. A la semana epidemiológica número 6 de 2021, es decir, según el reporte epidemiológico más reciente del Instituto Nacional de Salud de Colombia, en lo que va corrido de este año llevamos acumulados 6.400 casos de malaria, la mayoría no complicada, pero seguimos teniendo casos de malaria complicada y muertes por malaria. Dentro de lo que va de este año, el 53,5% de los casos han sido producidos por Plasmodium vivax y el 45,8% por Plasmodium falciparum. Sin embargo, quiero decir que entre estas dos especies, entre Vivax y el Falciparum, realmente se turnan el primer y el segundo puesto a lo largo de los últimos años. Y tan solo un 0,8% de los casos registrados a este año son producidos por coinfecciones, es decir, por malarias mixtas entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. ¿Cuál es la importancia o cuál es el escenario para introducirnos al tema de la malaria transmitida por transfusión? Bueno, lo primero es que el parásito se aloja a nivel intraeritrocitario y lo que complica la situación para los bancos de sangre es que pueden presentarse parasitemias muy bajas en donantes asintomáticos, que por definición son aquellas personas que son aceptadas para la donación. Si bien la microscopía se utiliza en los contextos de tamizaje en áreas endémicas, porque es obligatoria para áreas endémicas en Colombia para tamizar la totalidad de los productos obtenidos a partir de donantes de sangre, vemos que la microscopía muestra una baja sensibilidad diagnóstica y también un muy elevado límite de detección. Depende muchísimo del operador y requiere mucho tiempo. Entonces, cuando no tenemos un operador experto o cuando éste no tiene el suficiente tiempo para dedicarse a cada una de las placas y tenemos además muestras con muy bajas parasitemias, es muy posible que la microscopía nos arroje falsos negativos que efectivamente liberemos estos productos a los servicios transfusionales y poder producir un caso de malaria transmitida por la transfusión. Existe otro escenario en términos de diagnóstico que han sido utilizados por varios países, que son las pruebas serológicas, es decir, la búsqueda de anticuerpos específicos contra Plasmodium, sea del tipo IgM, IgG o anticuerpos totales. Sin embargo, la desventaja que tienen las pruebas serológicas es que cuando utilizamos anticuerpos totales no nos permiten discriminar entre infecciones pasadas e infecciones recientes. Y en lugares de alta transmisión, como es el caso de Colombia, donde la malaria tiene un patrón endemoepidémico, es decir, es endémico de base, pero sobre esa endemicidad frecuentemente o periódicamente se presentan picos epidémicos, pues una gran parte de la población colombiana va a dar probablemente reactivo con las pruebas serológicas y esto nos llevaría necesariamente a una gran tasa de diferimiento de donantes con un impacto potencial en la disponibilidad de sangre.
En otros escenarios, por ejemplo, en aquellos de baja transmisión, países no endémicos, pues las pruebas serológicas han venido siendo utilizadas y son actualmente utilizadas para el tamizaje en banco de sangre, pero estamos hablando de países como Inglaterra, Francia y Australia. Entonces, por los motivos que les mencionaba anteriormente, por nuestra endemicidad, y por la imposibilidad de permitirnos diferenciar entre infecciones pasadas y recientes, las pruebas serológicas no nos ofrecen una gran utilidad en nuestro país. Debo además mencionar que los datos antiguos de los que se dispone de experimentos de inoculación de cierto número de parásitos a voluntarios, que debo mencionar que eran voluntarios del ejército, han permitido determinar que la inoculación de tan solo 10 parásitos es suficiente para desencadenar la infección en el receptor. Entonces, el hecho de que durante el almacenamiento ocurra una disminución de la parasitemia cuando los componentes se almacenan en refrigeración y que no solamente disminuye la parasitemia, sino que estos parásitos tienen una menor viabilidad, realmente no es un tema que nos tranquilice demasiado, porque con que queden viables 10 parásitos en un componente suficiente para producir infección en el receptor. Estos estudios que han mostrado un impacto del almacenamiento a nivel de Plasmodium están ilustrados acá. Ustedes observan cómo en diferentes tiempos de almacenamiento, en refrigeración, es decir, a 4 grados, desde el día 1 hasta el día 28, se realizó el examen microscópico de estos componentes. Estos componentes habían sido inoculados con una cepa estándar de Plasmodium falciparum, luego fueron llevados a refrigeración y cada semana se tomaba una muestra y se verificaba cuál era la parasitemia. Entonces, aquí en el tiempo cero ustedes ven cómo se observan los parásitos y aquí a la extrema izquierda ven cuál era la parasitemia que se observaba en esos momentos. Arrancando con unas parasitemias del 0.5%, ustedes observan una caída muy importante de la parasitemia a lo largo del almacenamiento. Sin embargo, estos experimentos también miraron más allá de la parasitemia cuál era la viabilidad de los parásitos. Entonces, en estos mismos tiempos tomaron una muestra y la llevaron a cultivo para determinar si había multiplicación de los parásitos. Observen ustedes que en la fila 1 y en la fila 7 están los tiempos en cultivo y efectivamente ocurre multiplicación de los parásitos. Llama la atención que a partir del día 14 de almacenamiento, si bien había una parasitemia en el producto, en el componente sanguíneo, estos parásitos cuando eran llevados a cultivo no proliferaban, por lo tanto se cree que podían haber tenido pues una pérdida de su viabilidad. Este estudio fue muy interesante, arroja bastantes luces con respecto a lo que ocurre durante el almacenamiento con los parásitos de Plasmodium. Sin embargo, y quiero ser muy enfática en esto, no nos da una total tranquilidad, ya que la inoculación de tan poco como 10 parásitos es suficiente para desencadenar un cuadro de malaria transmitida por transfusión. Asimismo, tenemos otro factor muy importante que considerar, y es que diversas especies de Plasmodium que causan enfermedad en el humano pueden permanecer con bajas parasitemias sin causar síntomas, incluso durante años. Y aquí tenemos unos datos alarmantes. En la literatura se han reportado parasitemias asintomáticas por Plasmodium malaria hasta 44 años después de que el sujeto había estado en una zona de transmisión para Plasmodium. Para el caso de falciparum, hasta 8 años después, y para el caso de Plasmodium vivax, hasta 5 años después. Entonces, bueno, estos datos realmente de la posibilidad de que duren tanto estas parasitemias, que ya sea que son permanentes o que sean intermitentes, pues nos demuestran el gran riesgo que hay con el manejo de los componentes sanguíneos contaminados con Plasmodium. ¿Cuál es el estado, digamos, actual de la malaria transmitida por transfusión en Colombia? Quiero mencionar un antecedente muy importante para nosotros y es un estudio relacionado en el Instituto Nacional de Salud por Beltrán y colaboradores, cuyos resultados fueron publicados en 2012. Ellos tamizaron más de 600 donantes en diversos departamentos a lo largo y ancho de nuestro país, y a todos esas muestras provenientes de esos donantes se les hizo, por un lado, gota gruesa, es decir, microscopía en extendidos gruesos, y por otro lado, PCR anidada. Ellos encontraron una frecuencia de 1.03%
de malaria asintomática en estos pacientes, diagnosticada justamente por esta PCR positiva, y en ninguno de los casos de los sujetos estudiados la microscopía fue positiva, poniendo en evidencia que la microscopía no es un método apropiado para utilizarse en banco de sangre, que es un escenario en el cual se esperan parasitemias muy bajas. Este es un escenario completamente diferente al escenario clínico, donde por supuesto el examen microscópico tiene la mayor utilidad, pero es que en clínica partimos de personas sintomáticas, es decir, tenemos un alto índice de sospecha, ya sea por síntomas o por contacto, y por lo tanto esperamos parasitemias muy altas. En contraste, en banco de sangre las parasitemias son tan bajas que se pueden pasar incluso para el microscopista más experto en examinar estos parásitos. Entonces, bueno, partimos de este primer estimado. Es posible que la frecuencia medida por esta PCR anidada esté alrededor del 1% en los donantes asintomáticos. Además, cuando uno revisa en la literatura, pues existen varios reportes realizados en Colombia de pacientes que luego de ser transfundidos desarrollan malaria o incluso también después de trasplantes de órgano sólido. Los casos más recientes que nosotros conocemos son estos. Hay un reporte de la literatura del año 2012 realizado por Echeverry y colaboradores en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, donde se reporta el caso de un paciente pediátrico que experimentó malaria transmitida por la transfusión. Y ya más recientemente nuestro Sistema Nacional de Hemovigilancia, CIEVI, ha reportado otros casos de malaria post-transfusional, especialmente en la ciudad de Bogotá. Devolvámonos al año 2018, perdón. En este año 2018, en el sistema de red sangre de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se reportó, se detectó y se estudió un caso probable de transmisión de malaria en Bogotá, un receptor en nuestra ciudad. De acuerdo con el número de componentes transfundidos para ese año, eso equivaldría aproximadamente 0.8 por cada millón de componentes transfundidos, y teniendo en consideración el número de donaciones realizadas, eso equivaldría aproximadamente a 1.1 casos por cada millón de donaciones. Posteriormente, ya en 2019 y con nuestro sistema de hemovigilancia nacional CIEVI, se han reportado y se han analizado 2 casos probables también de malaria transmitida por transfusión, también en la ciudad de Bogotá. Es decir, esta es una primera cosa que nos llama muchísimo la atención. En el transcurso de 2018 a la fecha, básicamente se reportaron 3 casos. De estos 2 casos probables, ajustando por el número de donaciones y componentes transfundidos, tendríamos entonces una tasa aproximada de 1.45 casos por millón de componentes transfundidos o 2,3 por cada millón de donaciones para el año 2019. En el año 2020, en lo que va corrido 2021, no se han reportado más casos de malaria transmitida por transfusión en Colombia. Quiero mostrarles ahora 2 ejemplos de la presentación clínica. Primero les quiero mostrar este resumen, que es la presentación clínica del caso probable ocurrido en Bogotá en 2018, analizado por la Secretaría Distrital de Salud de la ciudad. Se trataba de una paciente femenina de 64 años de edad, quien es ingresada a un centro asistencial con diagnóstico de infección de vías urinarias complicada, con sepsis por Acinetobacter baumannii, y quien requiere por complicaciones un traslado a la unidad de cuidado intensivo. Durante toda su estancia recibió en total 23 componentes sanguíneos. La paciente, dado su cuadro de base, que es una sepsis, pues sigue presentando fiebre de características intermitentes. Pero lo que llama la atención del equipo tratante es que se presentaba con persistencia de anemia, es decir, a pesar de las múltiples transfusiones que recibía la paciente, la anemia persistía. Por lo tanto, se decide hacer un frotis de sangre periférica para investigar un poco más acerca de las causas de esta anemia, y la sorpresa fue que se detecta en este frotis de manera incidental la presencia de Plasmodium falciparum. Se hace toda la investigación, la trazabilidad de todos los componentes, y finalmente se define que se trataba de un caso probable.
Aquí tenemos el resumen de cómo se presentó clínicamente uno de los casos que también se presentó en Bogotá en el año 2019. Este también finalmente, después del análisis, fue considerado un caso probable. Se trataba de un paciente masculino, 11 años de edad, con un diagnóstico de germinoma mixto de ubicación supratentorial metastásico. Presentaba neutropenia febril, choque hipovolémico y séptico por un posible foco gastrointestinal y pancitopenia. El paciente tiene tres hospitalizaciones a lo largo de varias semanas y en esas 3 hospitalizaciones sumadas se le transfundieron en total 13 componentes sanguíneos. Ocurrió que en la tercera hospitalización este paciente, pues similar a cómo se presentaba la paciente anterior, mostraba persistencia de los picos febriles. Sin embargo, pues dado que este paciente también tenía de base un diagnóstico de sepsis, pues se consideraba parte del cuadro y se pensaba que inicialmente era debido a la sepsis. No obstante, también permanecía con anemia persistente, se hace un frotis de sangre periférica y se encuentra también de manera incidental la presencia de parásitos de Plasmodium falciparum. Se hace toda la investigación, la trazabilidad de todos los componentes que fueron transfundidos y de todos los donantes de quienes provenían estos componentes, y de todos ellos se encontró que 3 donantes eran positivos para IgG contra Plasmodium. No se realizaron en su momento pruebas moleculares, está pendiente por definirse con pruebas moleculares este caso, de manera tal que en ese momento se definió como un caso probable y este fue publicado en el Boletín de Seguridad Transfusional del Instituto Nacional de Salud a mediados del año pasado. Del tercer caso que se presentó recientemente en Bogotá, es decir, el otro caso de 2019, no tenía acceso al resumen de la historia clínica. Sin embargo, algunos colegas me han mencionado que la característica era que se presentaba persistencia de anemia en un paciente que había sido previamente transfundido, y como parte de la investigación de esa anemia persistente también se realizó frotes de sangre periférica e igualmente de manera incidental se hallaron parásitos de Plasmodium. Entonces, fíjense que la presentación clínica realmente es muy similar en todos los casos. Debo mencionar que este segundo caso, del paciente pediátrico, finalmente el desenlace del paciente fue el fallecimiento. Sin embargo, ese fallecimiento del paciente fue explicado por su condición de base, más no por la malaria transmitida por la transfusión. Bien, entonces, pues ante este panorama, esto nos lleva al escenario de las pruebas diagnósticas. Aquí tenemos un resumen de 3 pruebas diagnósticas que podríamos pensar que podrían utilizarse eventualmente o podríamos considerar utilizar en el escenario de tamización en banco de sangre. No estoy incluyendo las pruebas serológicas por los motivos que mencioné al inicio. Quiero presentar entonces las características de sensibilidad y especificidad diagnóstica y el límite de detección para la microscopía, las pruebas rápidas de antígenos y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos basadas en bucle. Para el caso de la microscopía, algunos reportes muestran que se puede tener una buena sensibilidad por encima del 90%, pero en realidad cuando nosotros revisamos los posibles rangos, es decir, el intervalo de confianza, vemos que puede ser del 88% en adelante. No obstante, la sensibilidad de esta técnica es muy dependiente del operador, como les mencionaba anteriormente. Se requiere de una persona muy experta que además cuente con el tiempo suficiente para examinar cada una de las láminas, y este tiempo debe ser de por lo menos 1 hora. Adicionalmente, por supuesto, también es sujeta a las condiciones preanalíticas, la calidad de la muestra, la calidad del extendido y de la tinción. Con respecto a esta técnica, la especificidad es buena, es superior al 98,5%. Sin embargo, uno de sus grandes defectos o desventajas es que su sensibilidad analítica, es decir, su límite de detección, es bastante elevado. Su capacidad de detección es apropiada únicamente cuando tenemos más de 100 parásitos por microlitro de muestra, lo cual no es un escenario que ocurra a nivel de bancos de sangre. Normalmente este tipo de parasitemia se observan en pacientes
especialmente, obviamente, aquellos sintomáticos o aquellos en los cuales hay un alto índice de sospecha. En segundo lugar, ustedes tienen las pruebas rápidas de antígenos. Aquí puse los datos de una de las pruebas comercialmente disponibles. Aquí tenemos que la sensibilidad y la especificidad, pues por supuesto van a variar de acuerdo con la parasitemia, pero en general fíjense que para parasitemias por encima de 200 parásitos por microlitro, pues se alcanza una sensibilidad que va entre el 83 y el 100%, y con parasitemias muchísimo mayores, de hasta 1000 parásitos por microlitros, podemos alcanzar sensibilidad del 99% y especificidad del 97%, es decir, que aquí se requieren parasitemias incluso más elevadas de las que se requieren para microscopía. Por lo tanto, las pruebas rápidas de antígeno tampoco son una opción adecuada para la tamización en banco de sangre. Con respecto a su especificidad, pues es muy buena, por encima del 97%, pero pues como les mencionaba, también tiene la desventaja de su límite de detección o sensibilidad analítica. Y finalmente, a la derecha, ustedes observan el desempeño de una prueba de amplificación de ácidos nucleicos basada en bucle, sumada a un método de extracción simple de la marca comercial o del nombre comercial Aletia. Aquí debo mencionar que para estas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos basadas en bucle llamadas LAMP, pues evidentemente es muy importante la técnica que se utilice para hacer el extracto de ADN. Existen diferentes variantes. Aquí les presento el desempeño cuando la extracción es simple, sin embargo también se puede hacer extracción con centrifugación, lo cual nos da un rendimiento muchísimo mayor y mejores valores de sensibilidad y especificidad. En este caso, con un método de extracción simple, tenemos sensibilidad superior al 97% con especificidades superiores al 93%, y pues aquí lo interesante es que el límite de detección realmente es muy apropiado y es prácticamente el mismo límite de detección que se observan para las pruebas de PCR. Estamos hablando para la detección de Plasmodium falciparum del orden de 2 parásitos por microlitro y para Plasmodium vivax del orden de 0.125 parámetros por microlitro. Esto en muestras individuales. Teniendo en cuenta este límite de detección tan bajo, pues es, digamos, bastante viable aproximarnos a una utilización en mezclas o mini pools. En este caso, si nosotros utilizáramos o diseñáramos un pool de 5 muestras, pues estos respectivos límites de detección los multiplicaríamos por 5. Entonces, en pools de 5 muestras, el límite de detección para falciparum sería alrededor de 10 parásitos por microlitro y para vivax de 0.625 parásitos por microlitro. En ambos casos, los límites de detección pues están muy por debajo de la microscopía y de las pruebas rápidas de antígeno, y por el contrario, son prácticamente equivalentes al límite de detección que se observa para PCR. Aquí les quiero mostrar la apariencia de algunas de las pruebas rápidas de antígenos. Estas pruebas rápidas pues son pues, un ensayo de inmunocromatografía lateral. Aquí tenemos entonces una banda para el control, una banda para género, que es lo que llaman PAN Plasmodium o el género, y tenemos una banda particular para Plasmodium falciparum. Para el caso de la banda de género, lo que se utilizan son anticuerpos dirigidos contra la lactato deshidrogenasa de Plasmodium, mientras que en esta banda, que está marcada como PF o Plasmodium falciparum, lo que se busca son antígenos específicamente de Plasmodium falciparum de la proteína rica en histidinas del tipo 2. A pesar de que por ser pruebas rápidas, pues permiten su utilización en campo y nos dan el resultado muy rápidamente. Su utilidad básicamente es en escenarios de alta transmisión y especialmente en el estudio de casos sintomáticos. No es apropiado para el uso en bancos de sangre, teniendo en cuenta que su límite de detección es del orden de más de 200 parásitos o incluso más de 1000 parásitos por microlitro. Entonces quiero aquí hacer una pequeña mención a la técnica LAMP. LAMP es la abreviatura del nombre de esta técnica en inglés, que básicamente significa amplificación isotérmica mediada por bucle.
En esta técnica se utilizan un grupo de primers, entre 4 y 6 primers estratégicamente diseñados para aislar para amplificar al menos 2 secuencias, de manera tal que en la medida en que se produce la amplificación se formen bucles. Una segunda característica es que la amplificación es isotérmica, es decir, la DNA polimerasa que se utiliza requiere solamente una temperatura que es de 65 grados centígrados, por lo tanto el equipo que se requiere para llevarla a cabo es un equipo mucho más compacto y fácil de utilizar, no se requiere termociclador. Esta técnica permite detectar amplicones por debajo de los 250 nucleótidos y luego de que se ha producido la amplificación se puede hacer detección mediante varios medios. Puede ser una detección visual, por flujo lateral, por turbidimetría, por fluorescencia, incluso se puede hacer por técnicas colorimétricas. Entonces, bueno, en este escenario de la malaria transfusional en Colombia y en este escenario de la utilidad de las pruebas diagnósticas, de sus ventajas y de sus limitaciones, pues surge el interés de estudiar la utilidad que una prueba LAMP para la detección de Plasmodium puede tener para la tamización de malaria en donantes de sangre en áreas endémicas en nuestro país. Para esto entonces llevamos a cabo un estudio de prueba diagnóstica, comparamos la microscopía, es decir, la gota gruesa, contra una prueba LAMP. Participaron 17 bancos de sangre de Colombia ubicados en áreas endémicas. Se analizaron 708 muestras de donantes que fueron atendidos entre julio de 2020 y noviembre de 2021. A todas estas muestras se les hizo gota gruesa. Esa gota gruesa empleó extendidos gruesos de sangre capilar que fueron analizados bajo el microscopio de luz por una persona pues experta en este tipo de lecturas. Adicionalmente, se realiza la prueba LAMP utilizando mezclas de 5 muestras, es decir, pool de 5 muestras. Por eso en muchos lugares de aquí en adelante en la sección de resultados van a ver ustedes que aparece 5MP. Esto quiere decir mini pool de 5 muestras. Si un pool LAMP resultaba negativo, todas las muestras de ese pool se consideran negativas. Si un pool resultaba positivo, inmediatamente se abría el pool y se repetía LAMP en las 5 muestras individuales para identificar cuál era la muestra involucrada. Las muestras que daban positivas eran luego confirmadas mediante PCR anidado, un primer paso anidado y luego finalmente con tiempo real, con primers específicos para el género Plasmodium y también para las especies Vivax y Falciparum. Estas pruebas confirmatorias fueron realizadas en colaboración con el Instituto de Investigación Caucaseco en Cali Valle. Como controles internos dentro de nuestras corridas empleamos muestras de pacientes con diagnóstico conocido de malaria, para lo cual tuvimos la colaboración del Hospital Departamental de Villavicencio. Utilizamos 2 muestras de pacientes con malaria, con un cuadro agudo de malaria por Plasmodium vivax y 2 de pacientes con malaria por Falciparum. Con todos estos datos, entonces, obtenidos a partir de estas 708 muestras, pues calculamos los parámetros para determinar el desempeño diagnóstico del LAMP utilizada en este esquema de mini pool de 5 muestras. Estos son los resultados. Inicialmente les quiero mostrar aquí las características de los sujetos que participaron en el estudio. Tuvimos, como les mencionaba, en total 708 participantes. El 36% fueron mujeres y el 64% fueron hombres. Más del 60% de los donantes eran de primera vez y el 19% eran no habituales, con otro 19% de habituales. Y dentro de los departamentos participantes tenemos Antioquia y aquí en el extremo derecho el porcentaje de participación o la representación en el muestreo total. Entonces tuvimos del departamento de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle. Aquí a la derecha ustedes ven el resultado de una prueba positiva con la confirmatoria, que fue una PCR anidada y luego en tiempo real, en la cual se detectó esta señal correspondiente a la amplificación con los primers específicos, con los cebadores específicos para Plasmodium falciparum.
Estos fueron los resultados de todas las muestras. Entonces, a todas las 708 muestras se les hizo microscopía a partir de extendidos gruesos, todas fueron negativas, lo cual nos sorprende, ya que desde que el tamizaje en donantes de sangre con gota gruesa para las zonas endémicas en Colombia es obligatorio, nunca se ha reportado un caso de tamización positiva. Entonces, ese primer resultado no nos sorprende. A pesar de que todas esas pruebas han sido negativas, pues sí se están presentando los casos de malaria transmitida por transfusión. Aquí les muestro entonces los resultados del LAMP. De 708 muestras analizadas en pool de 5 muestras, 705 pools fueron negativas, lo cual implica que las 705 muestras que hacían parte de esos pools se consideraban negativas para Plasmodium. Obtuvimos, por otro lado, 3 muestras que fueron positivas. Esas 3 muestras se enviaron a confirmación y de ellas una fue confirmada por PCR, es decir, se consideró un verdadero positivo y fue por Plasmodium falciparum, y 2 muestras tuvieron un resultado de PCR negativo, por lo tanto se consideran falsos positivos de esta prueba LAMP. Al ser considerados entonces falsos positivos de la prueba de tamizaje, se concluyó que eran negativos para Plasmodium SP. Por lo tanto, en resumen, de las 708 muestras, tuvimos solamente un caso confirmado por Plasmodium falciparum. Eso nos daría una frecuencia en este muestreo de 0.14%. Está por debajo de ese 1.03% que reportaron Beltrán y colaboradores en el Instituto Nacional de Salud en el año 2012. Vale la pena mencionar que ellos utilizaron PCR en muestras individuales. Nosotros utilizamos LAMP en pools de 5 muestras. Por lo tanto, teniendo en cuenta los respectivos límites de detección, pues esto podría influir en los resultados y puede explicar por qué nosotros estamos encontrando una menor prevalencia. La otra explicación es que efectivamente tengamos una prevalencia realmente de este orden. Teniendo en cuenta entonces estos resultados, pudimos calcular una sensibilidad para LAMP en pool de 5 muestras del 100% con una especificidad del 99,7%. La razón de verosimilitud positiva fue de 353, es decir, la razón entre la tasa de verdaderos positivos dividido en la tasa de falsos positivos es de 353, es decir, es muy buena. Cuando esa razón es superior a 10, es un buen indicador. La razón de verosimilitud negativa es, por el contrario, la tasa de verdaderos negativos y de falsos negativos. En este caso, lo ideal es que sea inferior a 0,1 y en este caso fue de 0. El valor predictivo positivo, estos 3 valores que les menciono acá y que tienen el asterisco, dependen de la prevalencia. La prevalencia que utilizamos para hacer este cálculo fue esta prevalencia observada del 0.14%. Observamos un valor predictivo positivo del 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una prueba resulta positiva para LAMP en pool de 5 muestras, tenemos un chance del 33% de que sea un verdadero positivo. El valor predictivo negativo fue del 100%, lo cual quiere decir que cuando una muestra es negativa en LAMP, en pool de 5 muestras, tenemos una posibilidad del 100% de que sea un verdadero negativo. Es este valor el que lo hace especialmente interesante y apropiado para la tamización en banco de sangre, en donde necesitamos pruebas de altísima sensibilidad que por supuesto luego tendrán que ser complementadas con pruebas que no tienen tan buena sensibilidad, pero que por el contrario tienen una altísima especificidad. Finalmente, logramos determinar entonces o calculamos una exactitud del 99,72%. Por lo tanto, pues a partir de estos datos veíamos que podemos estimar una frecuencia de malaria asintomática en donantes de sangre submicroscópica, es decir, que no pudo ser detectada por microscopía, del 0.14%. Adicionalmente, a partir de algunas de las muestras de pacientes con diagnóstico confirmado de Plasmodium vivax, pudimos hacer ensayos de dilución para chequear cuál era el límite de detección de la prueba y detectamos que en muestras individuales para vivax tendríamos un límite de detección de menos de un parásito por microlitro, específicamente 0.125 parásitos por microlitro. Por lo tanto, en pools de 5 muestras, este límite de detección sería de 0.625 parásitos por microlitro, lo cual es muy apropiado en el contexto de banco de sangre, que además coincide con lo reportado por otros autores.
¿Cómo son estos resultados de desempeño diagnóstico del LAMP que hemos observado en el contexto de la literatura mundial? Aquí quiero mostrar los resultados de un metaanálisis de prueba diagnóstica realizado con LAMP y que fue publicado el año pasado. Se incluyeron 66 estudios publicados entre 2016 y 2019. Tenemos comparaciones con diferentes pruebas diagnósticas. Comparan LAMP con microscopía y PCR, LAMP con microscopía, sacan aparte la comparación del LAMP con microscopía en los estudios con mejor diseño desde el punto de vista metodológico, LAMP con PCR y así sucesivamente. Mire que incluso aquí a la derecha ustedes observan el desempeño del LAMP con respecto a pruebas rápidas de detección de antígenos. ¿Cuáles son los resultados que de pronto se acercan más a los nuestros o que podemos tomar como comparación? Los que están remarcados en esta casilla, el desempeño del LAMP contra microscopía o del LAMP contra microscopía en los estudios mejor diseñados. Ellos encontraron los mejores diseñados una sensibilidad con una estimación puntual del 97.4% y un intervalo de confianza que va desde el 96% hasta el 98.4%. Y una especificidad puntual del 95.1% con un intervalo que va desde 92.7% hasta 96.7%. Debo mencionar que en este metaanálisis se incluyeron dentro de estos 66 estudios, había un estudio realizado en Colombia que también quiero mostrarles aquí. Este estudio fue realizado por Vallejo y colaboradores, publicado en 2015 en PLOS, y fue realizado por el Instituto de Investigación Caucaseco, con quienes también tuvimos colaboración para este estudio. Les había mencionado anteriormente que ellos realizaron las pruebas confirmatorias de nuestros donantes que daban tamización positiva. Este estudio que ellos realizaron fue utilizando un kit con LAMP. Ellos utilizaron de varios tipos. Hay uno que sirve para detectar específicamente Vivax, hay otro que sirve para detectar específicamente Falciparum y el que más se parece al que nosotros utilizamos, el que es más comparable, se llama PanLAMP, es decir, el que puede identificar el género y abarca varias especies. El kit que nosotros utilizamos puede detectar Plasmodium vivax, Falciparum, malaria, ovale y una especie que infecta ratones que es Naulesi. Este kit que ellos emplearon, Vallejo y colaboradores, este PanLAMP, detecta también las 4 especies que infectan al humano y que nosotros también pudimos detectar, Vivax, Falciparum, malaria y ovale. Por lo tanto, pues este recuadro es el que permite de pronto compararnos un poco mejor en términos de sensibilidad y especificidad. Este estudio tuvo 2 partes. Una primera parte fue desarrollada a partir de casos sintomáticos, esto se llama búsqueda pasiva de casos, y los resultados que les estoy mostrando acá fueron de una parte del estudio que ellos denominaron detección activa de casos, que era la búsqueda en personas asintomáticas. De estos sujetos asintomáticos, ellos estudiaron 980 y el estudio lo hicieron en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Para esta PanLAMP ellos encontraron una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,9%, es decir, valores similares a los nuestros. Sin embargo, debo mencionar que este contexto en el cual se hizo este estudio fue un contexto de alta transmisibilidad. Entonces, las conclusiones que podemos obtener son las siguientes. Primero, que una prueba LAMP utilizada en mezclas de 5 muestras mostró un buen desempeño y un buen límite de detección en el escenario de tamización en banco de sangre, por lo tanto es recomendable para este fin. En segundo lugar, que la gota gruesa, que es la que es actualmente utilizada en Colombia y que es obligatoria por norma, mostró que su sensibilidad y límite de detección son inadecuados para la tamización en bancos de sangre. En tercer lugar, que en donantes de sangre, que por definición son asintomáticos, tienen o exhiben típicamente parasitemias submicroscópicas, es decir, por debajo del límite de detección de la microscopía. Por lo tanto, si bien en su momento la incorporación en Colombia de la tamización obligatoria con microscopía fue muy importante, pues en las últimas décadas han habido desarrollos importantes y pues este es uno de ellos. De ahí la importancia de contemplar una posible modificación del algoritmo en banco de sangre. Podemos también concluir que la LAMP en pool de 5 muestras podría ser útil en la tamización de todas las donaciones realizadas en áreas endémicas
y que por otro lado también podría ser útil en la tamización de los donantes que provienen de zonas endémicas porque vivían allá o porque viajaron temporalmente, pero que donan en áreas no endémicas. De esta manera, pues podríamos tener un buen desempeño en términos de posibilidad de detección por la altísima sensibilidad y el excelente valor predictivo negativo, a la vez que estaríamos incrementando la disponibilidad de sangre, ya que tanto en áreas endémicas como en áreas no endémicas que reciben donantes que han tenido historial de viajes a zonas de transmisión de malaria, tenemos una tasa de diferimiento por esta causa que es importante. Y pues en estas fechas actuales donde tenemos una menor disponibilidad de sangre debido a las condiciones de pandemia, pues bueno, poder garantizar una mayor disponibilidad es fundamental. A partir de todos estos resultados que les he presentado, pienso que es conveniente proponer que analicemos cómo podría ser un nuevo algoritmo en banco de sangre para disminuir el riesgo de malaria transmitida por transfusión. Para esto, pues hemos hecho el ejercicio y ese algoritmo pensamos que al menos podría incluir los siguientes elementos. Sin embargo, por supuesto, podría incluir otros. Tendríamos un primer paso de tamización con LAMP en pools de 5 muestras. Si dentro de este contexto un pool resulta negativo, las muestras correspondientes se considerarían negativas para Plasmodium. Si por el contrario en el pool se tiene un resultado positivo, es necesario abrir el pool o abrir la muestra y realizar LAMP en las 5 muestras individuales. Después de hacer este proceso e identificar la posible o posibles muestras involucradas, es necesario repetir, sugerimos repetir la determinación. ¿Con base en qué sugerimos hacer esta repetición? Pues en la sensibilidad, en la especificidad y en el valor predictivo positivo. Luego de que una muestra es repetidamente positiva de manera individual en LAMP, es apropiado entonces enviar a confirmación por PCR. Para esto, por supuesto, pues habría que mirar en detalle qué tipo de PCR es la más apropiada en términos de los cebadores que se utilizan para cada una de las especies que están circulando en el país. Cuando el resultado de la prueba confirmatoria es negativo, pues podemos pensar que se trataba de un falso positivo en la tamización y la conclusión sería que es negativo para Plasmodium. Pero cuando la confirmatoria es positiva, se considera positivo para Plasmodium, para la especie a la cual resulte positiva, y en ese escenario habría que descartar los productos, tanto los celulares como los acelulares, es decir, si bien la transmisión de malaria transfusional se ha producido, se ha documentado principalmente por componentes celulares, es decir, por sangre total, por glóbulos rojos y por plaquetas, por principio de precaución también es importante eliminar los componentes acelulares, es decir, los componentes plasmáticos obtenidos a partir de esos donantes. En segundo lugar, diferir al donante de sangre, por supuesto, y finalmente canalizar. ¿Cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos con ese caso positivo confirmado para Plasmodium falciparum? Pues que en el respectivo banco de sangre donde atendieron a este donante, se le hizo su llamado, se le hizo todo su proceso de canalización y remisión a EPS con el respectivo resultado. En la EPS le suministraron su tratamiento, ya que los casos de malaria asintomática pues se comportan como un reservorio que favorecen la transmisión, por lo tanto deben ser tratados. Entonces en la EPS a este donante le dieron su respectivo tratamiento y 2 semanas después de finalizado el tratamiento se le indicó al donante que fuera nuevamente el banco de sangre donde se le obtuvo una nueva muestra y le repetimos la LAMP. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque en la actualidad no tenemos una prueba LAMP para malaria disponible en los laboratorios clínicos convencionales y pues en el contexto de una investigación, dado que el donante había manifestado que quería conocer el resultado de su prueba, pues se le ofreció toda esta posibilidad. Hoy vamos a hablar de cuándo los niveles de Plasmodium en malaria son indetectables. Es hora de cambiar la forma de tamizar. Y Alecia Malaria podría ser la solución. Yo soy Frances Esteve, como ha indicado Joana. Yo soy la Product Manager para Alecia Malaria con Meridian Bioscience. Meridian es una compañía que ha estado en el mercado por más de 40 años y nuestra marca Alecia, que es la plataforma molecular nuestra, ha estado en el mercado por más de 10 años. Hemos tenido varias
productos que se han lanzado en la misma plataforma y como van a ver pronto, Alicia es una de muchas. Como le explicaba, hoy vamos a hablar de todas las plataformas que tiene Meridian. Vamos a dedicarnos a hablar de Alicia, que es la prueba de malaria, porque es la prueba molecular basada en LAMP, como ya habían hablado. Pero entre ellos tenemos otros grupos de productos que son de pruebas rápidas, de aglutinación, de fluorescencia, de micropocillo, etcétera. Pero la prueba molecular es la que hoy día pues mayormente nos estamos enfocando. Como pueden ver, ahí bajo la plataforma Alicia tenemos Clostridium difficile, tenemos Streptococcus grupo B, HSV 1 y 2, CMV congénito, que esto es para detectar la presencia de enfermedades en bebés que nacen con citomegalovirus. Streptococcus grupo A, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, clamidia, no gonorrea y entonces también pues malaria. Y entre ellas, pues preguntamos que, pues, ¿por qué pruebas moleculares y por qué Alicia? Y nosotros decimos que, sobre todo, la prueba molecular va a tener una alta sensibilidad sobre cultivo y la microscopía. Y creo que ustedes han visto esto en la presentación que dio la doctora. Además de ello, la prueba molecular tiende a ser más rápido que cultivo y los resultados son más confiables. Alicia es adaptable a cualquier laboratorio, no requiere un laboratorio molecular como la de PCR. Este tipo de prueba tiene la ventaja de que se puede adaptar en cualquier tipo de laboratorio y por consiguiente no requiere una persona entrenada en súper, como le explico, una especialización muy alta, sino cualquier persona del laboratorio en realidad puede correr esta prueba. Y tiende a ser económico, sobre todo en el tiempo y la labor, porque al no tener tanto tiempo de labor, por ahí también se ve una parte más económica cuando mide el tiempo que toma correr una prueba de microscopía, sobre todo que toma más de 1 hora de tiempo del laboratorista, cuando en este caso la prueba solamente toma 1 o 2 minutos, el resto lo hace el instrumento. Así que la tecnología de Alicia es LAMP, como habían hablado. LAMP, una vez más, es Loop Mediated Isothermal Amplification. Es la amplificación de ADN isotermal que se ocurre en un solo tubo. Nosotros decimos que LAMP hace con química lo que la PCR hace con los cambios de calor. Y como habíamos hablado anteriormente, la amplificación ocurre a una sola temperatura, o sea, isotermal, entre 64 y 65 grados centígrados y los resultados se obtienen en 40 minutos. Esta plataforma corre de 1 a 10 pruebas por corrida. Como saben, de una alta sensibilidad, es flexible en el procesamiento y se presta para descentralizar, queriendo decir que se presta para que este instrumento se ponga en laboratorio que quedan más cerca al paciente o en bancos que quedan, por ejemplo, en el caso del banco de sangre, en diferentes lugares donde hay banco de sangre. No tiene que ser en la parte principal ni el laboratorio principal y eso le da flexibilidad a que la prueba se lleve más cerca al paciente. Y mientras más cerca al paciente estemos, más rápido se puede tratar ese paciente, más rápido ese paciente puede ser identificado y tratado más apropiadamente. ¿Cómo se compara LAMP a PCR? Bueno, la especificidad es más elevada, tiene 4 cebadores que permiten máximo encuentro del ADN. Cuando lo compara con PCR, PCR tiende a usar menos de 4 cebadores. No requiere paso de extracción. Normalmente usted puede correr esta prueba sin tener que tener un paso de extracción, sobre todo cuando es para uso clínico. En el caso de banco de sangre, ellos usaron extracción, pero es porque es banco de sangre, pero para identificación en el lado clínico, en realidad no se requiere un paso de extracción.
El procedimiento incluye un control de procedimiento, o sea que en PCR usted tiene que correr varias muestras extras para poder tener un control de procedimiento. En este caso, el dispositivo que se usa incluye un control de procedimiento, así que no tiene que usar extra pruebas, sino que ya lo incluye. Como les decía, es mucho más rápido, pues se toma menos de 1 hora. Cuando la PCR regular usualmente se lleva de 2 a 4 horas más o menos en obtener un resultado. O sea que es mucho más rápido que una PCR regular. Menos sensible a inhibidores y no necesita un laboratorio molecular como lo había mencionado anteriormente. Para hablar un poquito del AMP, como había hablado anteriormente la doctora, simplemente el ADN se duplica usando lo que se llama la estructura del loop y luego, como segundo paso, se forman unos bucles y entonces esas se siguen amplificando y formando unas cadenas. Y estas cadenas son las que en realidad crean la amplificación y por lo cual la producción de estas cadenas es que permiten que la detección pueda ser hecha un poco más rápido que cuando se usa la PCR, que depende de los cambios de calor. Y los bucles, que son los loops, ¿verdad? Se promueven y se vuelven y se reproducen entre ellos mismos y, como les decía, causan estas cadenas que entonces se pueden identificar mucho más rápido. Pero durante este proceso, como es una reacción en cierto modo química, lo que sucede es que se produce pirofosfato de magnesio y al producirse el pirofosfato de magnesio, lo que ocurre es que causa una turbidez en el reactivo. Y en el proceso de la amplificación, cuando hay amplificación es que se produce el pirofosfato de magnesio. Si no hay amplificación, entonces no hay producción de pirofosfato de magnesio y por ende no hay turbidez. Así que cuando el instrumento lee al final de la incubación si hay o no hay turbidez, entonces ahí es que determina si el resultado es positivo o negativo, porque en este caso es un resultado cualitativo donde le dice es positivo o es negativo. No hay un valor que es producido, solamente sí o no. Y el sí o no viene de si hay precipitación o no hay precipitación. Así que es bastante sencillo. Y ahora os explico más del detalle del instrumento. Este es el instrumento de Alicia. Como pueden ver, el tamaño es simplemente de 8 pulgadas por 11 pulgadas, el tamaño de un papel, de un pedazo de papel. No requiere una alta especialización, simplemente cualquier laboratorio da pie a que se pueda correr esta prueba. La prueba, como saben, alta sensibilidad y especificidad, son resultados muy confiables. Los resultados los tienen 40 minutos, tienen mínimo tiempo de manejo, bajo mantenimiento sin calibración. Tiene un bajo mantenimiento, no hay que hacer calibración, solo se hace una prueba cada 30 días para verificar que la lectura de la turbidez está correcta. Se usan estos, parecen como una peineta, eso se usa para ponerse en el instrumento y entonces el instrumento lo lee automáticamente y ustedes solamente tienen que hacer eso cada 30 días. Lo que está al lado del instrumento es una impresora, porque si usted quiere puede imprimir los resultados. Tiene capacidad para 10 muestras en total. Como se puede dar cuenta, tiene 2 cámaras. Cada cámara puede correr hasta 5 muestras. Así que su laboratorio puede correr una muestra, puede correr 5, puede correr las 10 a la misma vez. Puede empezar una corrida
con el número de muestras que tenga, que le hayan llegado, y si llegan más muestras luego, entonces puede empezar la otra corrida en el otro lado del instrumento. Así que cada lado corre independiente y le da la flexibilidad al laboratorio de poder usar el instrumento según su laboratorio decida. Hay laboratorios que les gusta correr las muestras según van llegando. Hay otros laboratorios que les gusta decir, no, estas muestras las corremos hoy por la mañana. Cuando lleguen, se corren por la mañana. O al contrario, se corren por las tardes. Así que esto les deja que el laboratorio decida cómo quieren adaptar esta prueba. Y una vez más, como decía, que cualquier laboratorio se puede correr. Y usualmente nosotros no tenemos que tener un contrato de servicio porque no hay ningún tipo de servicio que se le da a este instrumento. Ellos no tienen nada que se ajuste, que se cambie. No es como otros instrumentos que requieren calibraciones y cosas como esa. Este instrumento es simplemente un lector de turbidez. Eso es todo. Así que en verdad no hay nada de servicio. Esto para que puedan ver el instrumento un poquito más de cerca, pueden ver que dónde es que están las dos comparticiones donde se hacen las pruebas. De un lado son 5, como pueden ver hay como unas serie de hoyitos donde se ponen el instrumento. Aquí lo pueden ver más de cerca. El dispositivo solamente entra de una sola manera, así que no hay manera de que lo pueda poner erróneo. Eso se asegura de que solamente va de una sola forma. Como pueden ver aquí, tiene un lector de barra para que si su laboratorio usa lectores, sistema de lo que se llama barcode, el instrumento puede leerlo. La información se entra en estas, al frente donde tiene los números y las letras, puede entrar la información. Los resultados lo puede ver en ese screen que tiene al frente. Y una vez la corrida empieza y usted cierra la tapa, no puede abrirlo. Así que no hay manera que dañe la corrida porque el instrumento va a cerrar la tapa y no va a permitir que se pueda abrir. Solamente se puede abrir cuando ya el instrumento termina su corrida y le da el resultado. Vamos a hablar más de Alicia Malaria, la prueba en sí. La prueba es una prueba de amplificación de ADN para detección de Plasmodium species en sangre completa. Como se dijo anteriormente, detecta Falciparum, Vivax, Ovalie, Malaria y Knowlesi. Son las 5 cepas que son más prevalentes. Alicia Malaria ofreciendo un cambio en el diagnóstico para malaria. La ventaja de esta prueba es la sensibilidad, más alta detección en infecciones subclínicas y baja parasitemia. Más sensible que pruebas rápidas y la microscopía. Y detecta, como dije, las 5 cepas principales. La especificidad de esta prueba es un valor negativo predecible de 100%, da confianza en los resultados negativos y en diagnóstico de Plasmodium. No tiene las mismas limitaciones que las pruebas rápidas. Una prueba respuesta negativa no requiere seguimiento. Es muy confiable por ese lado. Y el sistema Alicia no requiere extracción de ADN ni termociclador. Para uso en todo laboratorio. No requiere laboratorio molecular o personal altamente especializado. Y provee resultados cualitativos y retención de data. El instrumento retiene hasta 2000 resultados. Así que si usted luego necesita, también puede bajar esa información del instrumento. La prueba en sí tiene un procedimiento bastante simplificado. El tiempo de manejo, como le dije, en menos de 3 minutos por muestra y los resultados en realidad al final de todo los obtiene en menos de 45 minutos. El procedimiento es el siguiente. Usted tiene un tubo que tiene una tapa roja y trae un buffer, un tampón para la muestra. Ahí se añaden 50 microlitros de la sangre. De ahí se transfieren 50 microlitros a otro
tubo que tiene una tapa roja arriba, pero tiene una tapita abajo que tiene un gotero. Y ese tubo también tiene un filtro. Entonces, luego que lo añade su muestra ahí, lo pasa a un tubo cónico pequeñito, que ahí puede añadirle de 5 a 10 gotas. Una vez añade las 5 o 10 gotas, se mezcla y entonces transfiere 50 microlitros al dispositivo de prueba. Un lado va a tener 2 perlitas adentro, que esos son los cebadores y el control interno. En cada lado va a añadir 50 microlitros. Entonces, una vez lo añade a muestra, lo cierra, que tiene como una cerradurita que lo cierra, y de ahí va al instrumento. Y una vez en el instrumento, entonces son 40 minutos para obtener resultados. Cuando miramos a la sensibilidad analítica, pueden ver que para falciparum son alrededor de 2 parásitos por microlitro o menos. Y por otro lado, el de Vivax son 0.125 parásitos por microlitro. Si miramos a la prueba rápida como la de Binax Now, que es una prueba que ha estado en el mercado hace bastante tiempo, la detección y el nivel de parásitos que ellos detectan para falciparum es de 1000 a 1500 parásitos por microlitro, y para Vivax es de 5000 a 5100 parásitos por microlitro, lo cual, como pueden ver, es mucho más elevado que la prueba de Alicia. La data clínica que aparece en el inserto y el estudio clínico que nosotros llevamos a cabo para poder lanzar la prueba, el resultado, como pueden ver, fueron 214 muestras y la sensitividad fue 100% y la especificidad en el momento eran 89.3% comparado a la microscopía. Pero luego esas muestras que dieron falsos resultados se llevaron a cabo y se tomaron para llevarse a cabo en PCR y ver si en realidad fueron que nosotros la dimos falsos positivos o en realidad esto eran muestras que en verdad eran positivas, pero que la microscopía no las detectó. Y efectivamente se confirmó por PCR que estas muestras sí eran positivas por PCR, lo cual quiere decir que el LAMP era correcto y la microscopía definitivamente no las detectó. Así que en realidad tuvimos una sensibilidad de 100% y una especificidad también del 100%. Si miramos en general cómo es que, ¿verdad?, se ve la relación entre número de parásitos y síntomas y número de pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen síntomas van a tener una cantidad de parásitos mucho más alto, ¿verdad? Pero esos son los menos números de pacientes. Pero si miramos los pacientes que son asintomáticos, que tienen menos parasitemia o el nivel de parasitemia es mucho más bajo, vamos a decir que tienen un parásito o menos, eso tienden a ser asintomáticos y esa es donde está la mayoría de los pacientes. O sea que en una población, si uno mira en general, los que son sintomáticos en realidad son los menos pacientes. Donde tenemos más pacientes es en la área donde tienen menos parasitemia y son más asintomáticos y por consiguiente esos son los que tienen una tendencia a poder ser no detectados usando la tecnología que se usa más prevalentemente como la microscopía o las pruebas de antígeno de pruebas rápidas. Si miramos a la parte diagnóstica y como la relatividad, ¿verdad?, en detección, como pueden ver, la microscopía y las pruebas rápidas van a detectar las personas que tienen la parasitemia más alta, aquellos que tienen fiebre o tienen síntomas. Pero la prueba de LAMP o de PCR van a poder detectar la gama completa, no importa dónde estén en términos de la parasitemia, ya sea alta o baja. Así que le da una mejor oportunidad de detectar pacientes que por otros métodos no se pueden detectar.
un estudio que se hizo para el WHO, que es el World Health Organization, y ellos tomaron una comparación para ver cómo ejecutan o cómo se ve la detección de parásitos usando pruebas rápidas. Esto es una lista de diferentes pruebas rápidas que hay en el mercado. Y como pueden ver, para Falciparum funcionaron muy bien, sobre todo a niveles donde el nivel de parásito era entre 2.000 y 5.000 parásitos por microlitro. La mayoría detectaron Falciparum, pero Vivax baja, dependiendo la marca de prueba rápida. Va de 85, 68, 29%. Cuando la dilución baja a 200 parásitos por microlitro, hay algunos que bajan hasta el 50% para Falciparum, y la de Vivax baja a 10%, 26%, 11%. Y cuando vamos a menos de 200, ninguno puede detectarlo. Así que en comparación a Alicia, donde pudo detectar todas las muestras en todos los dos tipos de parásitos, sin tener en consideración cuál era la concentración de parásitos. Por otro lado, nosotros hemos tenido una recopilación de artículos que han salido usando la prueba de Meridian, de Alicia, malaria, que en un momento se llamó Illumigene. Así que si alguna vez ven algún artículo que usa el nombre Illumigene y Alicia es lo mismo, solamente que hubo un cambio de nombre. Y por consiguiente, puede que ustedes vean Illumigene, pero sepan que es lo mismo que Alicia malaria. En este caso, han habido más de 25 publicaciones y estudios de congresos, con más de 5 estudios principales, estudios grandes que han tenido muchos pacientes, y entre ellos ha habido más de 60 muestras positivas, que fueron positivas reales, que no se identificaron por los métodos convencionales, pero sí se detectaron por Alicia malaria. En total, en esta lista que tengo aquí, se han estudiado más de 4.379 muestras con una sensibilidad contra la microscopía de 100% y igualmente contra las pruebas rápidas, y contra otros PCR es 97.7 en total. Quiero hablarle en particular de este estudio que acaba de salir a ser publicado recientemente, donde estudiaron el uso de Alicia malaria en Canadá por 14 meses en una área no endémica, y donde trataron de adaptar el uso del LAMP para sustituir y no tener que correr o hacer microscopía o pruebas rápidas, y ver qué impacto tenía en la calidad de diagnóstico para sus pacientes, y cómo podía ayudar al sistema de ellos para mejor agilizar la detección de Plasmodium. Esto fue publicado en el American Journal of Pathology y salió hace muy reciente. Ahora mismo no me acuerdo qué fecha, pero fue ahora fue en el 2020. El resultado fue, una vez implementada y de pruebas rápidas, decayó sustancialmente. Decayó 90% para la microscopía y 46% respectivamente. O sea que la adición traer al laboratorio el uso de Alicia malaria efectivamente ayudó grandemente al laboratorio. Y estos son algunos de los puntos claves que salen en el laboratorio, no me está dando, ahora. Y unos puntos claves quiero revisarlos con ustedes porque creo que son importantes. Se implementó con éxito LAMP en laboratorios multicéntricos en el área de malaria no endémica.
El sólido rendimiento del ensayo y su alta sensibilidad en comparación con la PCR tradicional sugieren que el tamizaje de la malaria basado en LAMP puede reemplazar el tamizaje por microscopía. Los algoritmos que incorporan el tamizaje de malaria basado en LAMP de primera línea pueden conducir a reducciones significativas en la carga de trabajo del laboratorio clínico sin sacrificar el tiempo de respuesta o la sensibilidad diagnóstica. Como pueden ver, ellos han podido adaptar el poder usar LAMP y tener un avance en cómo pueden ofrecer esta técnica y los resultados que pueden ofrecerle a sus pacientes. Ha habido un sinnúmero de publicaciones, yo le enseñé 2 o 3, pero quiero traer acaso 2 o 3 que son muy interesantes. La revista Scientific, que es una revista multinacional, que se llama Nature, dice que la evaluación demuestra casos no detectados por microscopía o pruebas rápidas, pero fueron detectados por Alicia Malaria Plus. En este otro caso, el valor negativo predecible de 100% hace la prueba perfecta para el diagnóstico de malaria. Aquí, en otra prueba, dice la sensibilidad de la prueba rápida fue 83.6% y solo 43.8% para no falciparums. Alicia Malaria tuvo 100%. En este caso, completo acuerdo con Nested PCR. Nested PCR es considerado el gold standard, es como que a lo que todo el mundo se compara y pudo detectar todas las cepas de Plasmodium. Reactivó con todas las etapas del ciclo de malaria, o reactivó, perdón, o fue reactivo con todas las etapas del ciclo de malaria. Y en este caso detectó malaria en un paciente antes de que la microscopía fuera positiva eventualmente. Este caso fue un paciente que tenía síntomas que fueron no distinguibles, ¿verdad? De si era malaria o otros tipos de enfermedad. Y entonces el paciente en el momento fue negativo por la microscopía. Se fue y como al 2 o 3 semanas volvió otra vez y en ese momento entonces fue positivo por microscopía, pero ya había dado positivo por la prueba de Alicia cuando se hizo la prueba por primera vez. Así que, en resumen, podemos decir que Meridian con la plataforma Alicia cubre una gran gama de enfermedades infecciosas, entre ellas la de malaria, y Alicia Malaria es su nueva prueba para el tamizaje de malaria.